Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que honestamente nos pone la piel de gallina y nos llena de pura emoción. Hoy vamos a sumergirnos en la apasionante historia de Burak vs Neslihan. El amor triunfará. Sí, sé lo que están pensando, el título ya lo dice todo. Pero créanme, hay mucho más detrás de este enfrentamiento, de esta dualidad que ha cautivado a tantos corazones. Antes de empezar a desgranar todos los detalles, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y, además, nos ayudan un montón a seguir creando este contenido que tanto nos gusta compartir con ustedes. Un abrazo enorme para todos los que ya forman parte de esta comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Bueno, ¿por dónde empezamos con esta historia de Burak y Neslihan? Es una narrativa que nos habla de personajes, de relaciones, de decisiones difíciles y sobre todo, de la fuerza imparable del amor. Estamos hablando de dos figuras, dos personalidades que a pesar de sus diferencias, a pesar de los obstáculos, parecen estar destinadas a cruzarse, a desafiar las probabilidades y a luchar por algo más grande que ellos mismos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Burak y Neslihan son nombres que resuenan en el mundo del entretenimiento, y cuando se unen en una historia, la expectación se dispara. Lo fascinante de este de este enfrentamiento en el título, no es tanto una batalla literal, sino más bien la tensión inherente en sus caminos, en sus posibles destinos. ¿Son dos polos opuestos que se atraen de forma inevitable? ¿O son dos fuerzas que chocan, poniendo a prueba la resistencia de sus sentimientos y la solidez de su conexión? Podríamos empezar por analizar a Burak. ¿Quién es él en esta narrativa? ¿Qué lo impulsa? A menudo en estas historias hay un personaje que representa una cierta fortaleza, quizás un poco de rebeldía, una valentía que raya en la temeridad, o tal vez una profunda lealtad que lo ata a sus convicciones. Piensen en sus características más definitorias. ¿Es alguien que actúa por impulso, guiado por sus emociones más viscerales, o que planea cada movimiento con una astucia casi maquiavélica? ¿Tiene un pasado complicado que lo persigue como una sombra ineludible, plagado de errores o de traumas que moldean su presente, o es alguien que mira hacia adelante con un optimismo contagioso, decidido a forjar su propio futuro sin dejarse atrapar por las cadenas del ayer? La complejidad de Burak es uno de los pilares de esta historia. ¿Y Neslihan, por otro lado, cómo encaja ella en este intrincado rompecabezas? Representa la dulzura en su estado más puro, una inteligencia aguda que desarma con su perspicacia, o una resiliencia a prueba de todo, esa capacidad de levantarse una y otra vez a pesar de las caídas. O quizás es un espíritu libre e indomable, alguien que desafía las convenciones establecidas, que se niega a ser encasillada por las expectativas de la sociedad, o de quienes la rodean. La dualidad de Neslihan, su capacidad para ser a la vez fuerte y vulnerable, es lo que la hace tan entrañable. Lo que hace que esta dinámica entre Burak y Neslihan sea tan cautivadora es la forma en que sus personalidades interactúan, se complementan y a veces chocan de manera explosiva. Si Burak es la tempestad, esa fuerza arrolladora que irrumpe en un paisaje tranquilo, Neslihan podría ser la calma que logra apaciguar esa tormenta con su serenidad, o quizás, de forma más intrigante, la chispa que enciende aún más la tormenta, amplificando la intensidad de sus emociones y llevándolos a extremos insospechados. La magia de su conexión ocurre cuando sus mundos chocan, cuando sus diferencias se encuentran y se desafían mutuamente. Piensen en esos momentos clave en cualquier buena historia, los primeros encuentros, esas miradas cargadas de significado que lo dicen todo sin necesidad de una sola palabra, las palabras no dichas que pesan más que un discurso entero. Los gestos sutiles que revelan verdades profundas. Aquí, en la narrativa de Burak y Neslihan, esos momentos son magnificados, cargados de una intensidad que nos deja sin aliento. Y luego está el tema central, la promesa que late en el corazón de este relato: el amor triunfará. ¡Qué promesa tan poderosa, tan llena de esperanza y a la vez tan vulnerable! Pero, ¿qué significa realmente que el amor triunfe en este contexto tan cargado de dramatismo y desafío? ¿Significa que superarán absolutamente todas las adversidades, que no habrá obstáculo que pueda doblegar la fuerza de sus sentimientos? ¿Que el destino está escrito en las estrellas y que, sin importar lo que suceda en su camino, el amor será la fuerza dominante e invencible que los guiará hacia un final feliz?
O quizás de una manera más lista y conmovedora, se trata de una lucha constante, una batalla diaria por mantener vivo ese amor frente a las presiones externas e internas que amenazan con extinguirlo. Podríamos estar hablando de obstáculos externos, esos muros que se levantan entre ellos, como familias que no aprueban su unión, rivales celosos que se interponen en su camino con intenciones maliciosas, o incluso diferencias sociales, culturales o económicas abismales que amenazan con separarlos de forma irreconciliable. Imaginen las escenas, una conversación tensa y cargada de reproches con un padre que se opone férreamente a su relación, un encuentro inesperado y doloroso con un antiguo amor que regresa para reclamar su lugar, o tal vez una gran decisión que uno de ellos debe tomar, sabiendo que esa elección afectará profundamente al otro, poniendo a prueba la confianza y la lealtad. Cada uno de estos elementos añade capas de complejidad a su historia, tejiendo una red de intriga y dramatismo que nos mantiene al borde del asiento. Pero también están los obstáculos internos, esas batallas que cada uno libra dentro de sí mismo. El miedo al compromiso, la duda sobre la valía de sus propios sentimientos, los errores del pasado que proyectan su sombra sobre el presente, la propia inseguridad que los carcome y les susurra al oído que no son dignos de ese amor tan grande. ¿Cómo navegan Burak y Neslihan por sus propios demonios, por esas tormentas internas que los amenazan con consumirlos? Se apoyan mutuamente para superarlos, convirtiéndose en el ancla del otro en medio de la adversidad, o a veces son esas propias luchas internas las que los separan temporalmente, creando abismos de incomprensión y distancia. Y cuando hablamos de que el amor triunfará, no siempre significa un final de cuento de hadas sin problemas, un camino de rosas sin espinas. A veces el verdadero triunfo del amor radica en la capacidad de perdonar, de comprender las debilidades del otro, de elegir esa conexión una y otra vez, incluso después de haber sido heridos, de reconstruir la confianza a pesar de las cicatrices. La emoción a flor de piel, como dice el título, no es solo una frase bonita para atraer la atención. Es la esencia misma de lo que estamos sintiendo al seguir esta historia, al adentrarnos en sus vidas y en sus dilemas. Son esos momentos de suspenso que nos roban el aliento, de anhelo que nos consume, de alegría desbordante que nos hace sonreír y de tristeza profunda que nos arranca lágrimas. Es esa conexión empática que desarrollamos con los personajes, que nos hace sufrir con sus dolores, temer sus fracasos y celebrar con euforia sus victorias. Piensen en las diferentes etapas de su relación, en la montaña rusa de emociones que han recorrido juntos. El enamoramiento inicial, esa chispa eléctrica que enciende el alma, esa sensación casi mágica de haber encontrado a tu otra mitad, esa persona con la que todo parece encajar a la perfección. Luego quizás la fase de consolidación, donde el amor se profundiza, se vuelve más real y tangible, enfrentándose a las pequeñas imperfecciones del día a día, a las rutinas, a los desacuerdos cotidianos. Y por supuesto los momentos de crisis, esos puntos de inflexión donde la relación se pone a prueba hasta sus límites más extremos, donde cada uno de ellos debe demostrar de qué pasta está hecho y cuán fuerte es su compromiso. ¿Cómo responden Burak y Neslihan a estas pruebas de fuego? ¿Se unen más, fortaleciendo su vínculo ante la adversidad, o las grietas comienzan a aparecer, amenazando con resquebrajar los cimientos de su amor? La belleza de una narrativa como esta es que trasciende la pantalla o las páginas y nos permite reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre nuestras propias historias de amor y desamor. ¿Hemos estado en situaciones similares donde el amor ha tenido que luchar con uñas y dientes para triunfar? ¿Hemos sentido esa emoción a flor de piel, esa certeza inquebrantable, cuando hemos creído en algo o en alguien con todas nuestras fuerzas, a pesar de las voces escépticas que nos rodeaban? Estas historias resuenan tan profundamente porque tocan fibras sensibles de nuestra propia humanidad, porque nos recuerdan la universalidad de la experiencia amorosa. Es posible que en su camino, Burak tenga que hacer sacrificios importantes, renunciando a ambiciones personales o enfrentándose a dilemas morales que pongan a prueba su integridad. O que Neslihan tenga que demostrar una valentía que no sabía que poseía, superando miedos arraigados y defendiendo su amor con una determinación feroz. Y lo más emocionante de todo, a pesar de las sombras y las dificultades, es que hay una corriente subterránea de esperanza que fluye a lo largo de toda la narrativa. La creencia arraigada en que el amor, si es verdadero, puro y sincero, tiene una fuerza inherente, casi divina, que puede superar la mayoría de las barreras que se interponen en su camino. Podríamos incluso teorizar sobre los momentos cruciales. Esos instantes que en retrospectiva sabremos que fueron los verdaderos puntos de inflexión, las bisagras que cambiaron el curso de su destino.
Un beso apasionado bajo la lluvia torrencial, una confesión sincera a medianoche, cargada de vulnerabilidad y anhelo, una despedida dolorosa que en realidad es el preludio de un reencuentro inevitable y transformador. Cada uno de estos momentos, magnificados por la química palpable entre los actores y la maestría de la dirección de la historia, contribuye a esa emoción intensa que sentimos, a esa conexión que nos hace invertir emocionalmente en su destino. Y es que al final del día, ¿qué es lo que realmente buscamos en una buena historia? Buscamos personajes con los que podamos conectar, con los que podamos identificarnos, cuyas alegrías y tristezas se conviertan en las nuestras. Buscamos conflictos que nos atrapen, que nos mantengan en vilo, que nos hagan cuestionar, especular y desear un desenlace positivo. Y buscamos un mensaje que nos haga reflexionar, que nos deje una huella en el corazón y en la mente. Y en Burak vs Neslihan, El amor triunfará, creo que encontramos todo eso y mucho más. Es una exploración profunda y conmovedora de la resiliencia del corazón humano, de la fuerza que encontramos en las conexiones verdaderas y significativas, y de la esperanza eterna que reside en la creencia de que a pesar de las dificultades, a pesar de las tormentas, el amor, ese sentimiento tan complejo, tan poderoso y tan universal, tiene una manera de, eventualmente, triunfar. Así que para resumir un poco lo que hemos estado hablando hoy, nos hemos sumergido en la intrigante y apasionante dinámica de Burak y Neslihan, explorando las posibles tensiones, los conflictos y los desafíos que enfrentan en su camino. Hemos reflexionado profundamente sobre qué significa realmente que el amor triunfe, no solo como un destino final, sino como un proceso continuo de lucha, de perdón, de comprensión mutua y de elección constante. Y sobre todo hemos sentido esa emoción a flor de piel que caracteriza a una historia tan cautivadora, una que nos invita a creer en la fuerza indomable de las conexiones humanas y en la capacidad del amor para superar cualquier obstáculo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta charla. Ha sido un verdadero placer desgranar esta historia tan fascinante con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la dinámica entre Burak y Neslihan? ¿Qué elementos creen que son clave para que el amor triunfe en una relación, especialmente en las circunstancias más difíciles? Dejen sus comentarios por ahí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y antes de irnos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, si ha resonado con ustedes. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que disfrutan de historias llenas de emoción, romance y profundidad. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y, lo más importante, se aseguran de no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.